3. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este diálogo virtual de Juventudes Camino al Foro de Jóvenes de las Américas, un espacio creado por la Young American Business Trust para permitir que las inquietudes, las propuestas de soluciones y las voces de las juventudes de las Américas sean incluidas en el espacio de la Cumbre de las Américas. Este diálogo hará parte de una cantidad impresionante de eventos alrededor de la región que tiene como finalidad colectar las opiniones de las juventudes para crear la Declaración de Jóvenes en el marco de la Cumbre de las Américas. Mi nombre es Dalia Márquez. El día de hoy voy a ser comoderadora en esta sesión de diálogo virtual y a continuación le doy la bienvenida a Francesca Márquez para que nos colabore con unas palabras de apertura. Francesca Márquez es una abogada con máster en Derecho de Familia, es activista, constructora de paz y feminista. Asimismo, es la presidenta de Juventud Unida en Acción, punto focal global del ODS 16 del Grupo Principal de Niños y Jóvenes de las Naciones Unidas, miembro de la iniciativa 16 by 16 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También es becaria del Instituto de Paz de los Estados Unidos, agente de cambio comprometida con la construcción de un mundo más justo, inclusivo y pacífico. Bienvenida, Francesca Márquez. Muchas gracias, Dalia, y a todas las personas presentes. Para mí es todo un honor estar aquí y dar inicio con estas palabras a este diálogo virtual que se está realizando, un espacio de participación dedicado y creado especialmente para ustedes, para elevar las voces de la juventud venezolana ante el Foro de Jóvenes de las Américas, que es un espacio oficial de la Cumbre de las Américas. Hay 3 importantes foros que se realizan en el marco de la Cumbre de las Américas: el foro de sociedad civil, el foro de actores empresariales y por supuesto el foro de jóvenes. Entonces este es un espacio súper importante, es un espacio creado para ustedes, para que puedan expresar sus opiniones, para que puedan aprender con las interesantes ponencias que hay el día de hoy. Y pues citando a Luis Viguria, el CEO de la Young American Business Trust, quiero recordar que nosotros somos los líderes y no los seguidores. Así que adelante, sigamos marcando la pauta en la agenda de la región y muchísimos éxitos en la jornada del día de hoy. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Francesca, por esas motivadoras palabras de bienvenida. A continuación, yo voy a darles una brevísima introducción de la metodología para la sesión de hoy. Como ya Francesca mencionaba, el diálogo de hoy tiene como finalidad poder escucharlos a ustedes, quienes están participando en este diálogo, colectar sus opiniones y hacerlas llegar al proceso de creación de una declaración de juventudes que está llevando a cabo la Young American Business Trust. En ese sentido, vamos a contar con ponencias enfocadas en las 5 Cs, es decir, los 5 temas claves que se definieron como importantes o de mayor relevancia para este proceso de Foro de Jóvenes de las Américas. Vamos a contar con ponencias enfocadas en cambio climático, economía circular, combatiendo la corrupción y colaborando con la juventud. Luego de estas ponencias que nos van a poner en contexto sobre cada una de las temáticas a abordar, vamos a pasar a unas mesas de diálogo. Para el trabajo en las mesas de diálogo vamos a utilizar la plataforma Jamboard. Sin embargo, quienes no puedan acceder a esta plataforma porque se encuentran desde su equipo móvil o porque no les carga rápido la plataforma en sus computadores, pueden escribir sus aportes directamente en el chat y nuestro equipo técnico estará transcribiéndolos en vivo y en directo a la pizarra de Jamboard. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la primera fase de este diálogo, que es la fase de presentaciones. Pero antes, quiero agradecerle a todas y cada una de las organizaciones que han hecho posible este espacio. En ese sentido, agradezco
a la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, FEPES, a Jóvenes Iberoamericanos, a la Red de Jóvenes de las Américas, FEDEVE, Aglo Joven Venezuela y por supuesto a Juventud Unida en Acción. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestro primer panelista el día de hoy, Joel Chacón Guerrero. Joel es politólogo, maestrante en ciencias políticas y representante de Jóvenes Iberoamericanos Venezuela. Joel compartirá con nosotros una ponencia enfocada en el cambio climático. Bienvenido, Joel. El derecho de palabra es todo tuyo. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Un placer por estar acá. Muchísimas gracias a la YNBT y bueno, a todos ustedes por hacer posible. Si quieren, los chicos que están por acá me pueden ayudar a compartir la presentación que tengo para ahorita. Sí, enseguida. ¿Me podrías habilitar, Dalia, por favor? Listo. En tanto esperamos que cargue la diapositiva de Joel, me encantaría recordarle a todos los facilitadores que por favor en la medida de sus posibilidades nos adhiramos al tiempo de ponencias que hemos solicitado. Súper bien, chicos. Bueno, un placer. Yo soy Joel Chacón, soy miembro oficial de JI Venezuela y soy politólogo. Actualmente estoy haciendo una maestría. Voy a comentar, vamos a hablar un poco sobre el cambio climático. Muchas veces pues confundimos ambos temas, lo que es el cambio climático y el calentamiento global. Y bueno, vamos a tratar un poquito de desarrollar acá en esta pequeña charla, este pequeño debate entre amigos, pues qué es el cambio climático, las causas, las consecuencias y bueno, qué estamos haciendo nosotros nosotros como jóvenes individuales, como organización o como Estado, representantes de Estados en algunas mayorías para poder bajar un poco los índices de contaminación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, muy bien, chicos. Bueno, el cambio climático, si bien es cierto, pues es un aumento de la temperatura. Anualmente hemos visto cómo se ha incrementado la temperatura desde la revolución industrial. Ya para los años 1975, los niveles de temperatura han ido aumentando aceleradamente, producto de la explotación de recursos fósiles y bueno, diferentes tipos de explotación, diferentes tipos de energía que tenemos, que ha producido el cambio climático. Conocido el cambio si bien sabemos el cambio climático no solamente es desde que empezó la revolución industrial o desde que empezó a explotarse los recursos naturales. El cambio climático pues siempre ha estado presente en el mundo, desde que se creó el mundo. El cambio climático, han habido muchos procesos de cambio, siempre los cambios son para bien y bueno, solamente que desde la revolución industrial hasta hoy en día, este tipo de cambio ha sido mucho más acelerado de lo que hoy en día tenemos. Hay dos tipos de cambios climáticos, como le estamos comentando. El primero, pues es natural, que es el ciclo solar. A medida que la Tierra va rotando y va avanzando sobre el eje del Sol, pues hay diferentes tipos, que en este vienen siendo las estaciones, ¿no? Son los cuatro tipos de cambios climáticos que tenemos, el primero. Y el segundo ya viene siendo el combustible por la intervención humana, por la revolución industrial. Este tipo de cambio climático hace que los gases de efecto invernadero eleven las temperaturas de la Tierra, lo que hoy en día se eleva alrededor de 1 o 2 grados. Hace 5 años era muchísimo menos los niveles de temperatura.
todo esto produce a que el dióxido de carbono que está en la Tierra o los gases se concentren y produzcan el efecto invernadero. Entonces, realmente es importante que tengamos este efecto invernadero para que pueda calentar el sol, pueda calentar la Tierra. Si no tuviésemos estos gases, digamos que la Tierra estaría a menos 18 grados y bueno, sería inhabitable, ya que pues son temperaturas extremas. Con este efecto invernadero, pues hacemos que la Tierra se mantenga en un ambiente cálido para todos, pero ya los gases no se están escapando, los gases se están concentrando y cada vez están siendo más acelerados. Ahora bien, las causas de este efecto invernadero, del cambio climático, pues son simples. Los gases que son productos del dióxido de carbono, los compuestos, de los compuestos halógenos y el ozono. También el aumento de la población. Si hay más aumento de población, si hay más personas, tenemos que explotar más recursos naturales para poder tener alimentos, para poder tener combustible. Y bueno, todo este tipo de aumento también hace que los ecosistemas, tanto marinos como de terrenos, se vayan disminuyendo. Alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques han sido destruidos producto de la explotación humana. Realmente, como les estoy comentando, el hombre influyó en el cambio climático desde la revolución industrial. Si bien es cierto, después del año 0 antes de Cristo, partiendo de ese tiempo hasta los años 1750 aproximadamente, el aumento de la población había sido proporcional. Una que otra guerra había hecho de que se disminuyera el nivel de población, pero ahora, hoy en día, con producto de la revolución, han hecho de que haya distintos tipos de clima. Normalmente, bueno, sí, tenemos 4 estaciones, pero el clima y los niveles de temperatura han ido aumentando. Todo esto por el efecto de demanda. Si aumentan las personas, obviamente tiene que aumentar la energía, tiene que aumentar la comida, la producción agrícola, el transporte, y bueno, todo esto produce que haya más cambio climático, que haya más contaminación. Todas estas consecuencias que llevamos, ¿no? Sí, bueno, aumenta un poco el clima, si aumenta el clima colocamos los aires acondicionados, o en su defecto los países que tienen frío extremo colocamos el calefactor, pero no sabemos que todo esto pues conlleva a grandes excesos, es decir, grandes consecuencias para que pueda existir la calidad de vida que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, el cambio de los ecosistemas a medida se han ido acrecentando en los últimos tiempos. También se ha derretido gran parte de la población, de los polos nórdicos y los polos atlánticos, y también hemos tenido grandes huracanes que mayormente pasa en la zona del Caribe y en los Estados Unidos, que pasan estos huracanes que mayormente devoran todo lo que están en su paso, y la acidificación de los océanos. En el último informe de las Naciones Unidas, para agosto del 2021, donde alrededor de 200 expertos evaluaron más de 14.000 artículos científicos, donde hicieron un documento de casi 4.000 páginas que trataron lo siguiente. O sea, fue bastante simple el informe, a pesar de que fue muy científico, es simple. Estamos ante una crisis que no se está diciendo desde hace 1 o 2 años, sino se tiene más de 25 años con el tema de que puede haber una catástrofe natural sin precedentes. Este panel gubernamental concluyó que a pesar de que haya este cambio climático, a pesar de que haya contaminación extrema, nosotros podemos revertirlo, pero creo que el tiempo es accionar, es ahora. Mientras se estaba realizando este foro por las Naciones Unidas, en Europa se reportaba climas de 48 grados y se reportaba la gran concentración de temperaturas en ese momento para Sicilia, eso fue en España, eso fue en el norte de Europa, y decíamos,
justamente estamos tratando este tema acá y el mundo se está cayendo a pedazos. La temperatura mundial entre 9 años subió alrededor de 1 grado centígrado, pero más o menos entre unos 50 años, que fue de 1850 hasta 1900, subió la misma cantidad, 1 grado. Es decir, en 9 años se hizo la contaminación que se hizo en 50 años. ¿Por qué nos importa el cambio climático a todos? Bueno, simplemente, ¿por qué no importa? Desde hace alrededor de 15 años, los medios de comunicación y diferentes ONG han anunciado la catástrofe. Los medios de comunicación dicen, no, el cambio climático es hoy, es en día, y muestran las imágenes más fatídicas, las imágenes más fuertes, y ya la gente se está acostumbrando a esas imágenes, ya la gente no está teniendo el miedo, está haciendo un efecto contraproducente, ya la gente dice, sí, pero esa catástrofe o esa situación no va a pasar acá en mi país. Ya la gente a través del miedo se está convirtiendo en un optimismo. La gente dice, no, pero podemos hacer otras cosas, podemos ayudar a las personas de, un ejemplo, de Europa o las personas de Asia que están sufriendo los climas de temperaturas extremos, tanto el frío como el calor, haciendo medidas concretas muy pequeñas. Inventamos muchas excusas para poder cambiar el cambio climático, para poder cambiar nuestro estilo de vida. Todo esto conlleva un negacionismo. Las cosas acá en mi país no pasarán. Las cosas acá en mi comunidad no pasarán. Va a aumentar el mar por el producto del derretimiento de los polos, pero no va a pasar acá porque yo vivo en los Andes, yo vivo en una zona alta y si aumenta el nivel del mar, a mí no me va a afectar. Todo eso llega a que todo eso llega a que las personas se vayan acostumbrando tanto al mal clima como a las malas temperaturas. Hay desinterés, hay intereses de por medio, tanto la empresa privada como las personas dicen, y los gobiernos dicen, a nosotros esto no nos va a afectar, o si nos afecta, nosotros preferimos poder agarrar los intereses o poder ayudar a las empresas para que puedan generar más capital para el país. En el Foro Económico Mundial antes tenían unas series de problemas que ya ahora fueron reemplazados. Los problemas antes, ¿cuáles eran? Tenemos crisis económica, podemos tener epidemias, tenemos armas de destrucción masiva, tenemos eventos meteorológicos. Ahora ya la cosa cambia. Hace 15 años o 10 años, el tipo de eventos eran estos. Ahora, ¿cuáles son lo que está hablando el tema en el Foro Económico Mundial? Tenemos crisis del agua, tenemos desastres naturales, tenemos fracaso en las medidas contra el cambio climático. Y la migración y la movilización se ha incrementado en los últimos 5 años. Hay escasez de alimentos, hay escasez de muchas cosas que actualmente hace 10 años no lo teníamos. Ahora bien, todo esto conlleva, si todo esto está conectado, el cambio climático está conectado con el agua, con los alimentos. Cuando hay lluvias extremas se pierden cosechas, cuando hay sequías extremas se pierden cosechas. Todo esto conlleva también al fallo de las infraestructuras. Si no tenemos buenas infraestructuras para el frío extremo, para el calor extremo o para las corrientes de agua extremas, porque por eso hay que ríos desbordados y ciudades inundadas, tenemos que las ciudades colapsan. Todo esto, si las ciudades colapsan, el gobierno va a colapsar y la gente va a empezar a movilizarse. Ya le vamos a cargar la responsabilidad a otros estados porque vamos a tener una crisis de refugiados. Va a haber protesta, va a haber guerra, va a haber desastres ecológicos, subida del precio de la energía, inflación, en fin. Todo esto que muchas veces lo podemos ver que es inevitable, pero es que sí se puede evitar. Nosotros mismos lo podemos hacer. Hay un montón de cosas que podemos hacer. ¿Cuáles son? Bueno, ahorita vamos a ver cómo se puede cambiar todo esto. Empezamos por las energías renovables. Si cambiamos las energías renovables, ya no hacemos que la energía sea de fuente fósil, podemos contaminar menos porque vamos a emitir menos CO2. Es decir, si disminuimos la cantidad de CO2 y plantamos más árboles, vamos a ayudar un poquito más al planeta. Si las energías renovables se masifica, tenemos que la energía puede ser más barata. Oportunidades de desarrollo para los países, en este caso, en el caso de África, donde el sol es más fuerte, y si colocamos paneles solares en las grandes ciudades o en estos poblados donde el sol pega más, es decir, que vamos a tener mayor cantidad de energía que podemos incluso mandar a otros lugares, esta energía que se produce en Asia. Y todo esto resulta a que si hay oportunidad de desarrollo, hay oportunidad de trabajo.
Tenemos menos pobreza si la gente tiene más dinero para poder trabajar, por poder trabajar. Tenemos menos crisis del agua, menos escasez de alimentos, resistencia al desastre, menos contaminación, menos problemas de salud, menos desplazados y más seguridad, bienestar. Todo esto conlleva a que podamos cambiar el juego, podamos cambiar el sistema que tenemos hoy en día. Desde nosotros, desde nuestra casa, ¿qué podemos hacer? O sea, es muy poco lo que nosotros podemos hacer. Si cada uno consume 7.1 toneladas de dióxido o de basura anualmente, nosotros podemos hacer 5 o 6 cambios súper simples y súper sencillos, pero todo esto sería insuficiente. Por ejemplo, podemos tener una dieta saludable. ¿Qué podemos hacer? Cambiar las carnes de menor impacto, por ser más extremos, ser vegano, ser vegetariano, comer más frutas, producir la propia comida, consumir productos de temporada, o podemos también cambiar de transporte amigable, es decir, autos eléctricos en este caso, o hacer autos compartidos, tener usar más el transporte público, reforestar, reciclar, energías renovables, en fin, podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Nosotros desde nuestras casas, desde nuestras ONG, pero si bien es cierto, nosotros podemos hacer algo, el impacto que nosotros vamos a realizar va a ser muy poco. ¿Por qué? Porque los gobiernos son los que se deberían encargar de presionar aún más a las empresas privadas o a las empresas estatales que forman, que hacen el dióxido de carbono, que explotan las industrias, que explotan los recursos minerales, a que ellos mismos demanden las políticas necesarias y que haya sanciones, obviamente, para que puedan haber este control este control de la contaminación. Hay alrededor de más de 70 artículos, más de 70 convenciones, acuerdos, tratados, organizaciones que han encargado desde 1994, tratando con, el primero fue la Convención sobre Seguridad Nuclear. Desde allí se comenzó a tocar el tema del medio ambiente. Hay alrededor de más de 75 artículos, por acá en la diapositiva les colocamos, creo que fueron como 68 artículos nada más. 68 entre acuerdos, convenciones y demás tratados que se han hecho entre los países, entre los gobiernos, entre las uniones de continentes para tratar de disminuir, no de erradicar, de eliminar, sino tratar de disminuir la contaminación que se tiene. Es decir, contaminen, pero un poquito menos. Es lo que dicen los estados. ¿Qué podemos nosotros hacer? Bueno, si lo que nosotros hacemos en nuestra casa, hacemos en nuestra comunidad, hacemos con nuestra organización es poco, pues nosotros mismos tenemos que asumir el papel que debería estar asumiendo el Estado. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Demandar políticas al Estado. Desde Asia, desde que se creó como tal la Cumbre de las Américas, el Foro de los Jóvenes de las Américas ha estado presente para tratar de velar no solamente por la educación, por la salud, por la migración, por los problemas que ha tenido que tenemos en la región, sino también por los problemas medioambientales. Nosotros, como jóvenes, no solamente es llegar a estos espacios de participación, proponer a los gobiernos, sino tratar de llegar a nuestras casas, en nuestras comunidades y hacer que se demanden las políticas que se cumplieron en los diferentes acuerdos, que se cumplan en nuestros países. Demandar esas políticas públicas que necesita el Estado que sean ecoamigables, conquistar estos espacios de participación, tratar de ver cómo nosotros podemos, a través de algún puesto público, tratar de adaptar esas políticas medioambientales a nuestro espacio, a nuestro paso. Hacer presión a los gobiernos para que se cumplan, para que se hagan cumplir. Y por último, cumplir lo acordado. Ver y que nosotros sí podemos hacer eso. Los intereses de unos pocos deben estar por encima de los intereses de pocos deben estar por debajo de los intereses de muchos. Es decir, que acá en Venezuela, en el caso muy particular, si el 10% del dinero que se concentra en Venezuela lo tienen las empresas, bueno, pues entonces debe cumplir las necesidades y deben ayudar al otro 90% de las personas que viven acá. O sea, no es simplemente llegar, colocar una empresa, contaminar o cumplir el acuerdo, sino tratar de ayudar, de ser ecoamigables con el medio ambiente. Y nosotros mismos somos los que tenemos que hacer que se cumplan todas estas políticas del Estado. Chicos, esto es un tema súper amplio, esto es un tema muy grande que se tiene discutiendo alrededor de 25 años. Bueno, espero que haya sido a grosso modo de que más o menos sepamos cuál es el problema medioambiental, cómo es el calentamiento global, que son sinónimos completamente diferentes, y cómo nosotros desde nuestro espacio privado podemos tratar
de reducir a mayor cantidad la contaminación que hacemos y al mismo tiempo cómo nosotros podemos hacer desde nuestro espacio de participación, de mandarles políticas al Estado para que realmente podamos cambiarle y darle un giro al juego político y al giro ambiental. Muchas gracias, chicos, por la oportunidad, por el espacio y bueno, sigamos con la exponencia. Muchísimas gracias a ti por tu excelente ponencia en la que hiciste un impresionante trabajo resumiendo un tema que, como tú lo has dicho, es súper amplio. Y algo que quiero destacar es que cierras dándonos tips fundamentales sobre qué podemos hacer nosotros para colaborar en esa mitigación y resiliencia frente al cambio climático. Así que muchísimas gracias a ti, Joel. Excelente presentación. Y ahora, sin más preámbulos, pasamos a nuestra segundo panelista, quien estará hablándonos de la economía circular. Les presento entonces a Yaribit González. Yaribit es especialista en ciencias ambientales y desarrollo sustentable, doctorante del INTECI CONICET Argentina, voluntaria de Juventud Unida en Acción, capítulo Argentina. Le agradezco a todos los participantes por favor mantener sus micrófonos en silencio. Yaribit, tienes todo el derecho de palabra. Y antes de que Yaribit comience su ponencia, les informo que en el segundo segmento de panelistas nos estará acompañando mi comoderador, Gabriel, en representación de FEDEVE. Entonces, por ahora, yo me despido de ustedes. Yaribit González, bienvenida, tienes el derecho de palabra. Hola, hola a todos. ¿Me logran escuchar? Sí. Perfecto. Bueno, voy a comenzar mi presentación, a ver si la logran ver. ¿Sí? Sí. Hola, hola. Sí, sí, vemos tu presentación. Sí, Yaribit, acá creo que estoy. tenemos Sí, problemas pasa es que tengo, técnicos. no sé qué pasó acá. ¿Ahora se ve? Bueno, muchísimas gracias Justo hace a ratito se todos. estaba viendo. Ahora ustedes me confirman, si no, pasamos al próximo para no perder más tiempo. Y luego retomo. Yari, te estamos escuchando fuerte y claro, pero no podemos ver tu presentación. Bueno, voy a comenzar y a medida de que vamos desarrollando la presentación, capaz y logran ver algo. De lo contrario, bueno, les comento un poco de lo que se trata el tema de la economía circular. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, por tomarse un tiempo para compartir ideas. Agradezco además a la YMBT por estos espacios que nos permiten a nosotros, a los jóvenes, compartir ideas claras y además de proponer acciones en cuanto a estos temas específicos se trata. Pues chicos, lamento mucho este pequeño inconveniente técnico que estoy teniendo, pero bueno, voy a comenzar a hablar sin tener algún apoyo de la presentación. Y bueno, básicamente, lo que tratamos desde la economía circular y de lo que significa para esta nueva
Hemos perdido a Yarit, que tiene algunas dificultades técnicas. Entonces los dejo con nuestro comoderador, Gabriel Molina, en representación de FEDEVE, para que sigamos con el orden de agenda y una vez terminen las presentaciones los panelistas que siguen en agenda, retomamos con la ponencia de Yarit. Gabriel, bienvenido. Tienes todo el derecho de moderación de la sala. Saludos, buenas tardes, muchísimas gracias a Dalia con ese pase. Bueno, por acá les está acompañando Gabriel Molina, yo soy secretario nacional de Relaciones Interinstitucionales de la Federación Estudiantil de Derecho de Venezuela, FEDEVE, y me toca en este momento presentar al siguiente panelista, que va a hablar sobre el tópico de combatiendo la corrupción, quien es Alberto Muñoz, es abogado, activista y defensor de los derechos humanos, promotor de paz de la Flatbush Generation Change, programa del Instituto de Paz de los Estados Unidos, y además es presidente de la Alianza Global de Jóvenes Políticos en Venezuela. Adelante, Alberto. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias también a todos los que hicieron posible la realización de este evento, a Dalia, a Francesca, a Yari y a las organizaciones que representan. Como lo comentó Gabriel, a mí me está tocando abordar el tema de la lucha contra la corrupción, pero creo que antes de abordar el tema de la lucha per se, creo que lo ideal es poder definir un poco de qué es la corrupción. Ahora bien, cuando hablamos de corrupción debemos tener en claro que es una acción cuyo efecto es el de corromper. Es decir, es un proceso que busca quebrar de forma deliberada el orden de un sistema o el proceso, el orden del proceso o de un sistema, digamos, desde lo ético hasta lo personal. Además de que es una acción ilegal, ¿no? También quería comentarles que dentro de la corrupción vemos algo que es la red de corrupción y esto se puede entender como el conjunto de relaciones, vínculos y actividades que se sostienen entre distintos agentes para obtener beneficios del poder a través de un fraude. Cuando hablamos de las tramas de corrupción, también tenemos que considerar que muchas veces no se comete un solo delito, sino que se están cometiendo varios y que además en la mayoría de los casos, cuando se habla de corrupción, no hay un solo individuo o una sola persona que está delinquiendo, sino que tenemos a varios actores o agentes. Entre ellos podemos identificar lo que es el autor intelectual, el autor material, los cómplices y las personas que encubren. También es importante que cuando estamos hablando de la lucha contra la corrupción, y es algo que hemos denotado, no solo es hablar de la ruta del dinero, o qué se hizo con ese dinero cuando se está hablando en materia de un dinero obtenido a través de la corrupción, sino es cuál es el destino del mismo. También es súper importante hablar de la importancia de por qué hay que investigar la corrupción. Y es que esta como trama no es algo aislado, sino que es algo que hemos visto que se ha ido desarrollando y se ha ido convirtiendo en un fenómeno social. Hemos visto cómo ha ido en ascenso el número de la corrupción, percibida ya como algo tan normal en nuestras sociedades, y muy personalmente creo que la corrupción es uno de los males que más está dañando a nuestra sociedad, sobre todo en el caso de Venezuela, donde en los últimos 22 años hemos visto cómo la corrupción se ha convertido en algo del día a día. Ahora bien, cuando hablamos de la participación de los jóvenes en la lucha contra la corrupción, debo destacar que la juventud venezolana ha venido en los últimos años realizando incidencia en este tópico. De hecho, me voy a tomar el atrevimiento de citar dos campañas en las cuales he participado. Una de ellas fue en el año 2018, creada por las redes de federaciones de estudiantes, que se llamaba La Corrupción Mata. Y básicamente lo que buscaba era desde el activismo juvenil, digamos, concientizar a la población venezolana y sobre todo a los jóvenes de cuáles eran las causas y los efectos per se de la corrupción, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como en Venezuela se destinan dineros hacia la construcción de hospitales, maternos infantiles, entre otros. Pero cuando vemos per se que han pasado tantos años y que esas construcciones siguen igual, que no han avanzado, aun cuando se han aprobado presupuestos vía Asamblea Nacional, vía decreto presidencial también, pero vemos que las construcciones siguen igual.
Pero hay un tema y es que vemos que solo murmuramos, solo criticamos como ciudadanos, como sociedad, pero a la hora de documentar, de denunciar y de difundir esa información no se hace. Entonces allí creo que es donde entra en acción también el tema de la Contraloría Ciudadana. Y creo que es algo muy importante que se ha estado realizando en los últimos años también, o propiciando, mejor dicho, desde las organizaciones juveniles, pero también desde organizaciones tan importantes como Transparencia Venezuela, por ejemplo, que el año pasado, eh, en la fecha del 7 de agosto, si no me equivoco, dale, igual corrígeme, que es la fecha que se conmemora el Día Internacional de la Juventud, se realizó una campaña en la que no solo Transparencia participó, sino que se buscó el apoyo de diversas organizaciones, tanto juveniles como de adultos, para justamente evidenciar cómo estaba el tema de la corrupción en Venezuela. De hecho, somos o estamos en la lista de los países más corruptos del mundo. Y creo que este fenómeno ha ido carcomiendo no solo los principios, a las principales instituciones del Estado, sino como vemos cómo ha ido también afectando a la sociedad en general, como ya se ha convertido en algo del día a día. Y justamente como joven activista y defensor de los derechos humanos, lo enfoco también desde ese tema. Hemos visto como el Estado se ha hecho de la vista gorda, pero no solo el Estado, sino que también el ciudadano lo ha naturalizado quizás. Y creo que una de las cosas más que recomendar, creo que deberíamos abordar es justamente el que estamos haciendo nosotros como sociedad. Yo no me atrevería a dar recomendaciones porque, bueno, al final creo que todos estamos en proceso de construcción, todos estamos en proceso de aprendizaje, pero sí creo que nosotros tenemos que revisarnos internamente para lograr ese cambio que el país quiere, de qué estamos haciendo, ¿no? Y en el caso de la lucha de la corrupción es qué estamos haciendo nosotros combatir la lucha contra la corrupción. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aportando desde nuestros espacios? Quizás muchas veces nosotros somos parte de ese círculo vicioso, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta porque creemos que es algo sencillo, que es algo común, que es algo pequeño. Y la verdad, si queremos hacer ese cambio, creo que debemos analizarnos como sociedad y empezar a accionar. Yo, la verdad, creo que es un tema bastante amplio, es un tema que hay que profundizar muchísimo, pero además creo que espacios como este, como el Foro de Jóvenes de las Américas y los diálogos de jóvenes los diálogos camino al Foro de Jóvenes de las Américas es un espacio propicio para que la juventud venezolana empiece a tomar conciencia de cómo podemos lograr cambiar esta situación, porque además si queremos transformar a Venezuela, si queremos que Venezuela cambie, debemos lograr nosotros también accionar y debemos lograr ser parte de ese cambio. Entonces, bueno, súper agradecido con ustedes, la verdad, por este espacio. Mis ponencias se caracterizan por ser súper breves. Me gusta ir como más a lo personal, tratar de lograr como esa sinergia entre el participante y en mi caso el papel como panelista. Igual estoy abierto a cualquier duda, a cualquier inquietud que tengan, si me la quieren dejar por acá, por el chat. Igual ahorita por el chat les voy a dejar mis redes para si quieren contactarme o algo. Muchísimas gracias, Gabriel, y a todos. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por compartirnos esas experiencias al respecto de la incidencia en contra de la corrupción en Venezuela, desde la óptica juvenil. Creo que es importante que los jóvenes podamos tener estos temas en boga y podamos discutir al respecto con esto, porque la verdad la crisis del país esta realidad que vivimos es una crisis humanitaria compleja por el simple hecho de una gran corrupción. Y eso es algo importante, eso es algo que nunca había pasado en el mundo y bueno, debe ser un tema definitivamente de participación ciudadana para ello. Por ello, vamos a seguir con con un tópico diferente. Vamos a hablar sobre el tópico de colaborando con la juventud con nuestro panelista, Giovanni Rodríguez. Él es abogado, maestrante en Derechos Humanos y Ciudadanía por la UNS, cursando especialización en Justicia Constitucional, Derechos Humanos, de orientación en Justicia Penal, Delitos Complejos y además es coordinador legal de la FEPES en Argentina. Adelante, Giovanni.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio para la participación. De verdad, profundamente agradecido con los organizadores. Y bueno, eh, ¿me escuchan ahora? Sí, te escuchamos perfecto. Ahora sí. Bueno, en cuanto a la colaboración a la juventud, quisiera enfocarme un poco. Estoy compartiendo pantalla en este momento. No sé si se ve. Ahora sí, empiezo a compartir pantalla. Compartir. Ok, se ve la pantalla, ¿no? Compartida en este momento. Sí, Sí, se sí, ve. se ve perfecto. Listo. El enfoque de mi participación en este caso tiene que ver con políticas públicas de juventud. Pertenezco a una fundación como coordinador legal, Fundación FEPES, Fundación para los Estudios Políticos, Económicos y Sociales, con base en la provincia de San Luis, Argentina, en la que abordamos distintos proyectos que tienen incidencia directamente sobre la sociedad. Tenemos proyectos de corte educativo, proyectos de corte socioproductivo, proyectos con enfoque de soberanía alimentaria y tenemos un apartado de voces y lecturas en la que incluimos la participación de jóvenes a través de artículos, de escritos, de experiencias vivenciales, anecdóticas en las que comparten sus vivencias y cómo accionan a nivel colectivo en este entorno territorial. Quisiera expresarme un poco sobre lo que implica el concepto de políticas públicas de juventudes. Este es un concepto amplio y como primera medida pudiésemos destacar que políticas constituyen una multiplicidad de acciones, en una transversalidad del enfoque orientado a la justicia, la salud, la educación y la cultura como derechos humanos y su disposición en la colectividad. Es decir, no es una línea de política estática, sino que comprende muchas líneas de política que interactúan entre sí. Obviamente, el término público tiene que ver con la responsabilidad del Estado frente al abordaje del desarrollo juvenil. Y las juventudes implica una diversidad de actores, una visión inclusiva a todos los elementos que constituyen las juventudes. Digamos que la juventud es un conglomerado de vivencias y de experiencias en la que cada uno desde el lugar donde se expresa, donde se enuncia, construye una sociedad distinta. No podemos encasillar la juventud como un fenómeno estático y rígido porque más allá de lo que implica la territorialidad de la juventud, existen muchos factores que definen los distintos enfoques y las distintas necesidades que cada juventud comporta en su contexto. En este sentido, la política pública de juventudes asume la dignidad de las personas jóvenes como valor central, teniendo en cuenta dimensiones básicas y valores tales como la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad humana y la solidaridad, que serán tenidas en cuenta en todas las acciones que se emprenden en favor del desarrollo integral de la juventud. Es importante darle este sentido jurídico al abordaje de las juventudes, ya que recordemos que los derechos humanos constituyen una relación de disponibilidad, una relación de libre disponibilidad de valores tales como la libertad, la igualdad y la seguridad. Es decir, debemos garantizar nosotros como jóvenes y a las generaciones futuras que puedan disponer de este tipo de derechos y de este amplio espectro de derechos porque se interrelacionan entre sí e interactúan de manera indisoluble entre ellos. En el contexto latinoamericano tenemos una diversidad de juventudes. Recordemos que estamos inmersos en un contexto post-pandemia, lo que ha implicado la aparición de juventudes migrantes, que si bien es un fenómeno social bastante antiguo, el contexto post-pandemia ha obligado, dadas las consecuencias económicas y sociales, a la movilidad humana transfronteriza. También tenemos juventudes en contextos territoriales rurales que indudablemente comportan otro tipo de condiciones distintas a las juventudes que se desarrollan en contextos urbanos
y entre ellos podemos señalar las carencias en el acceso a los recursos, la deficiencia en la conectividad, la precariedad del contexto laboral. Y todo esto nos lleva a poder identificar las juventudes en distintos colectivos vulnerables. Colectivos disidentes en cuanto a identidad de género, colectivos disidentes en cuanto a precarización laboral, que ya lo comenté, colectivos disidentes en cuanto a personas migrantes que se encuentran excluidas de un sistema legal o de una estructura legal propia del país de acogida. En este sentido, podemos señalar que las problemáticas de las juventudes en un contexto internacional implican muchísimos factores. Y nosotros estamos llamados a, si bien abordar este tipo de problemáticas con una actitud proactiva, es necesario que conozcamos a profundidad el alcance de estos obstáculos que se nos presentan como jóvenes en este contexto global. Entre ellos la incorporación a sistemas socioproductivos obsoletos. Recordemos que la educación por competencia que recibimos nosotros en nuestra trayectoria académica y profesional se ve superada constantemente por las nuevas tecnologías, las nuevas profesiones, los nuevos oficios que demanda esta sociedad de consumo. Entonces, considero que estamos muchas veces preparados académicamente sobre la base de un perfil y nuestra inserción en el entorno laboral y profesional demanda otro tipo de perfil, otro tipo de competencia. En este sentido, es importante resaltar que como juventudes vivimos una precarización e indefensión jurídica en contextos laborales y profesionales, como comenté anteriormente. El joven normalmente acudimos a trabajos que son pobremente remunerados, con poca o ninguna seguridad social, en la que prima la necesidad de supervivencia, la necesidad del sustento económico, por sobre la adquisición de herramientas necesarias para el desenvolvimiento profesional a futuro. Y eso constituye un problema que tiene un alcance bastante negativo. Además de esto, encontramos obstáculos propios de la intergeneracionalidad. Es decir, estamos inmersos, como comentaron los compañeros en las exposiciones previas, estamos inmersos en un mundo dominado por personas de un rango etario mayor al de nosotros. Las personas que están en los puestos de toma de decisiones tienen otro tipo de condiciones, otro tipo de intereses, crecieron y desarrollaron su carrera y su formación en un contexto totalmente distinto, y nosotros, nativos de esta generación, nos encontramos con esa dificultad para vincularnos a un sistema laboral, a un sistema institucional, en la que la burocracia, la política mal ejercida, en vez de ejercer un factor positivo, simplemente nos retrasa y nos perjudica como población juvenil. Y en este sentido, lo más importante es destacar nuestro rol como juventudes. El rol de los jóvenes, el rol de los jóvenes en este nuevo contexto post-pandémico juega un papel significativo en la implementación, monitoreo y revisión de agendas internacionales en cuanto a líneas de acción y desarrollo se refiere. Es decir, aunque existe una responsabilidad objetiva de los entes estatales y los entes públicos de desarrollar las políticas para el desarrollo de la juventud, el joven debe apropiarse de un rol protagónico en el ejercicio de la construcción de una nueva sociedad, no quedarse como espectador ni ajeno a lo que implica la construcción de un nuevo sistema político y social. Esto implica la interactuar con instituciones del Estado con la finalidad de responsabilizar a los gobiernos sobre el efecto de sus acciones en la implementación de las políticas públicas pertinentes al desarrollo de las naciones. Recordemos que el ejercicio de la política, en su concepción más pura, es el ejercicio de darnos voz a cada uno de los participantes de lo que implica una república, una democracia. Debemos abandonar esas concepciones paternalistas que solicitan al Estado todas las soluciones como si una máquina de cumplir objetivos se tratase, y realmente empoderarnos
tomar en nuestras propias manos, lo que implica construir un sistema mejor para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Vincularse a canales participativos, inclusivos y abiertos para incorporar aportes en la formación de políticas y el diseño de programas mediante las metodologías dispuestas para tal fin. Se trata precisamente de esto que estamos haciendo en este momento, vincularnos como jóvenes, que seamos una fuerza política, una fuerza viva, que nos permita llevar propuestas y hacer factibles estas propuestas ante los órganos que tienen incidencia en las decisiones, en la toma de decisiones. Valerse el compromiso político y recursos adecuados para potenciar y hacer más efectiva la transformación del mundo en un lugar mejor para todos. En este sentido, las acciones necesarias serían, mis recomendaciones, van orientadas a dar un paso al frente, involucrarse, actuar y tomar la iniciativa. A través de la construcción de redes, networking, fortaleciendo visiones afines y objetivos para el bien común. Así como incentivar el cambio de paradigmas en áreas estratégicas como educación, economía, energía, justicia, ecología y modelos de consumo. Considero de vital importancia que el cambio se haga a través de un cambio paradigmático, no a través de acciones superficiales o acciones mediáticas sin sentido, sino realmente a través de la resignificación de un mundo posible, a través de todas las áreas en las que cada uno de nosotros nos desarrollamos, bien sea la educación, la economía, la energía, y desde el ejercicio más simple en la implementación de modelos de consumo. La preparación continua, con una visión a largo plazo, que la considero de vital importancia en la construcción de un ser humano más útil, fundamentar sus acciones sobre el ejercicio político eficiente, abandonando viejos modelos demagógicos y estériles. Utilizar la política realmente como una herramienta de progreso y no ponerla al servicio de intereses personalistas. Integrar las herramientas que la actualidad propone, tales como las redes sociales, tecnología de la comunicación, tecnología de información y todas las redes que tengamos a bien disponer para el ejercicio de una sana política. Las acciones necesarias también comprenden, y esto suena quizás un poco utópico, pero es necesario creer en esto para que el cambio sea verdadero y perenne, creer que un mundo mejor es posible y que somos nosotros los responsables del mundo que legamos a futuras generaciones. Yo quisiera detenerme un segundo en esto y realmente quizás puede sonar algo baladí o lugar común, pero realmente el joven tiene a su disposición el tiempo y la energía necesaria para cambiar las condiciones en las que vivimos. Hace falta implementar los ideales y avanzar hacia este mundo mejor. Me concluyo con este pensamiento. No basta con ser joven, es preciso estar embriagado de juventud con todas sus consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Giovanni, por esa excelente presentación al respecto de este tópico bastante importante, como es colaborando la juventud. Vamos a continuar antes de pasar a las mesas de trabajo con una de las panelistas que justamente va a hablar algo muy bastante relacionado con este tema, que es el tema de la economía circular, Yervin González. ¿Te encuentras allí? Sí, acá estoy, acá estoy. Muchas gracias por el tiempo, el inconveniente. Bueno, son situaciones que suceden, ¿no? Bueno, si me lo permite, voy a proceder a intentar una sola vez compartir pantalla y de no ser posible, hago mi presentación sin diapositiva, ¿sí? Perfecto. Bien, a ver si me pueden habilitar, si es posible. Ah, perfecto, Dalia. Bueno, genial, gracias. Me avisa Dalia que va a compartir ella. Así que bueno, muchísimo mejor para mí.
bueno, me avisan para si puedo comenzar, aprovechando que ya estamos próximos a terminar. ¿Me escuchas, Gabriel? Sí, sí, todo perfecto. Bueno. Está empezando a compartir la pantalla. Listo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y la paciencia. Bueno, a retomar lo que es el tópico de la economía circular. Si bien se ha venido hablando de lo que son temas muy importantes para este periodo, sobre todo esta nueva era que estamos transitando todos en este momento, pasamos por lo que fue cambio climático, hablamos un poco de lo que significa, y precisamente a partir de este tópico tan importante como es la economía, el cambio climático, se deriva lo que es la nueva tendencia de la economía circular. El proceso de la economía pues, circular es un modelo de producción que invita a transformar la visión en cuanto a la producción de productos, ¿no? De todo tipo. De hacer una producción lineal, que bien vendría siendo es la fabricación del producto, la fabricación de algo en específico, finalmente la puesta a disposición para las sociedades en general. Esa vendría siendo como que una economía lineal. Lo que se busca ahora con esta nueva visión, a propósito de los objetivos del desarrollo sustentable, es proponer una economía que pueda ser cíclica y a su vez en espiral. Es decir, que desde el momento de que se hace la producción de un producto en específico, se le puede dar un valor añadido luego de su agotamiento de su vida útil. Es decir, diseñar una forma de vida de productos sostenibles en el tiempo en la cual se pueda aprovechar en todos los sentidos. Específicamente se centra en el objetivo número 12, donde se propone entre sus metas, específicamente la número 5, se pueda llegar a reducir considerablemente la generación de recursos y de desechos, mejor dicho, que se producen luego de la vida útil de cualquier producto. Esto no es más que el proceso de reducir, reciclar y reutilizar. Entonces, el propósito de la economía circular centra su objetivo fundamental en estas 3 R, en el proceso de reducción, de reciclado y de reutilización. Entonces, las imágenes que pueden notar son islas de plástico, islas de desechos que han sido agotados, que han cumplido su vida útil y posteriormente han quedado hasta allí. Esto, como es conocimiento de todos, ha generado ciertas problemáticas, específicamente una muy puntual, que es la del plástico, que de hecho en la última Asamblea de las Naciones Unidas, que se retomó la presencialidad, que fue la Nairobi, se aprobó históricamente una resolución que se enfoca a disminuir la contaminación por plástico. Este elemento específicamente hoy en día se considera como uno de los más contaminantes a nivel mundial, no solamente porque ya está o se crean islas de plástico en nuestros océanos, en nuestras grandes masas de agua, sino además que hay estudios recientemente científicos alemanes, si no me equivoco, pudieron detectar microplásticos en la sangre humana. Es decir, que ya nosotros estamos siendo portadores de agentes contaminantes causados por la mala gestión de este tipo de residuos luego de su agotamiento. No nada más el plástico, también viene un problema que acá mismo en el sur, me encuentro ahora en Argentina, pero bueno, nuestro país vecino, que es Chile, presenta un gran problema con el agotamiento de ropa. En el desierto de Atacama hay
aproximadamente, según el último estudio, estos son datos aproximados, que revelan que hay más de 50 millones de toneladas de ropa en desuso, específicamente por la industria textil. Es importante tomar en consideración que en países como Argentina, Chile y los países del norte, como Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros, su cambio en cuanto a las estaciones del clima invita a las sociedades al consumo permanente de productos de este tipo, precisamente por el cambio de estaciones. Muy probablemente en nuestro país, Argentina, no se viva tanto esa situación, pero sí en otros países como, digamos, provenientes de la Unión Europea producen contaminación por este tipo de residuos. En Venezuela capaz y sea un poco más diferente, pero en ese punto entra lo que es la clave del contexto, el contexto social donde nos encontramos para comenzar a entender cómo aplicar un proceso de economía circular. Sin ir muy lejos, ya está incrementando además un residuo que es importante, un residuo tecnológico, como son los teléfonos móviles, las baterías que traen los teléfonos móviles, y hoy en día esta situación problemática no es tan grave como lo puede llegar a ser a una perspectiva dentro de 50 años o 20 años aproximadamente. Si bien a partir de lo que es el cambio climático venimos hablando de producción sostenible y responsable, pero dejamos de un lado, no pensamos qué va a suceder luego de que nosotros implementemos las energías alternativas y qué va a pasar con tipos de residuos electrónicos que se van a volver un problema, como el plástico, como la ropa en desuso, entre otros. Es por eso entonces, puedes pasar la diapositiva siguiente, por favor, que la economía circular propone dentro de sus, digamos, espectros de funcionamiento, diversas maneras de enmarcarlo o, mejor dicho, de comenzar. Que primero entender de dónde se adquiere una materia prima, principalmente son de los recursos naturales no renovables. En Venezuela, por ejemplo, los combustibles fósiles a partir del petróleo. Acá en Argentina es rico, es uno de los países sureños más importantes porque conforma el triángulo de litio, que el litio es un metal que se utiliza para fabricar las baterías de nuestros celulares. Todo lo que nosotros tenemos funcionamiento tiene ese metal, ¿no? Que es litio, que ayuda al funcionamiento del almacenamiento de la energía, que posteriormente estamos proponiendo una energía alternativa. Sin embargo, si los procesos de desarrollo tecnológico se comienzan a visualizar con una visión de circularidad, vamos a saber qué hacer luego de que el equipo el cual estemos diseñando esa tecnología se agote. Recordemos que vivimos en una obsolescencia programada precisamente porque las demandas actuales nos llevan a desarrollar muchas tecnologías, pero lamentablemente hoy en día la ciencia está muy desvinculada de lo que son la nueva visión de sostenibilidad. Sin embargo, nosotros, la ciencia, si comenzamos a pensar la ciencia desde un punto de vista juvenil y un poco más amigable con pudiésemos desarrollar procesos que puedan disminuir y cumplir entonces con la sostenibilidad a largo plazo. No es más que cómo diseñar un proceso de circularidad que pueda llegar a ser sostenible en el tiempo. Si puedes pasar la próxima diapositiva, por favor. Podemos comenzar como propuesta, digamos, le voy a dar un ejemplo claro de lo que nosotros estamos realizando al Instituto de Investigación al cual pertenezco. Comenzamos un proceso, adquirimos, mejor dicho, todo lo que son recursos electrónicos ya agotados, específicamente las baterías de nuestros celulares. Estudiamos el proceso interno de esta basura electrónica, que así tal cual en términos coloquiales se le llama. Luego extraemos reciclar de esas baterías de celulares y de todo el equipo electrónico
y ver cómo esa materia que en su momento ha sido basura se puede desarrollar y se puede poner a disposición para nuevamente fabricar nuevas baterías. Es decir, estamos proponiendo un proceso de metales que se hayan sido recuperados a partir de basura para luego incorporarlo al proceso productivo. Y ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo esto yo lo puedo contextualizar en mi país? La circularidad es una propuesta, sin embargo, la clave está en repensar cómo nosotros, en nuestro contexto social e histórico de cada país que representamos, estamos procesando todos los desechos, o sea, desechos sólidos, desechos orgánicos, biológicos, otros. Y luego, a partir de alianzas, conocimiento formal entre la academia, entre las sociedades civiles, entre otros, repensar cómo nosotros desde nuestra realidad podemos aprovechar este tipo de recursos que en su momento pueden ser llamados basura, pero que no sabemos que a partir de un reciclaje o de una gestión ambiental realmente sostenible en el tiempo, pueda dar una solución que pueda ser permanente y de tal manera entonces impactar positivamente a la disminución de la explotación de recursos naturales no renovables. En Venezuela, por ejemplo, cómo independizarse del tema petrolero y cómo tomar otras fuentes de producción a partir de desechos, cómo crear, digamos, oportunidades de desarrollo a partir de esto. Finalmente, ya para cerrar, una de las ideas básicas que nos invita a pensar los objetivos del desarrollo sustentable es incorporar la idea juvenil, precisamente, y el contexto histórico y hacia dónde vamos. Siempre ver dónde estamos o dónde estuvimos en un momento en el tiempo, dónde estamos hoy y cuáles son las perspectivas a futuro. Así que, bueno, esto es todo. Muchas gracias. Realmente disculpen los problemas de conectividad, pero bueno, son situaciones que suceden. Gracias. No te preocupes, esas situaciones en la conectividad siempre lamentablemente pasan, y más en estos ecosistemas digitales. Bien, ya hemos terminado toda la ronda de panelistas al respecto de todos estos temas que hemos tratado el día de hoy, colaborando con la juventud, combatiendo la corrupción, cambio climático, economía circular y todos estos tópicos que son muy importantes para el desarrollo de nuestras juventudes en las diversas áreas. En este momento vamos a pasar a las mesas de trabajo, a las mesas de diálogo, las cuales van a ser moderadas, por supuesto, por Dalia, que va a explicar mucho más cómo vamos a utilizar esta plataforma, que va a ser el Jamboard, que es una aplicación de Google. Y bueno, vamos a dejársela justamente el link en el chat y vamos a proceder al respecto de la explicación de cómo van a ser estas propuestas, cómo van a ser esta dinámica en este ecosistema digital. Adelante. Hola, Gabriel, ¿me puedes escuchar? Fuerte y claro. Perfecto. Ahí en el chat he colgado el link del Jamboard, donde están 4, o sea, lo pueden abrir, me confirman los que están presentes en la reunión, puede ser por el chat o puede ser con una reacción, con una manito hacia arriba, sí lo pueden abrir. La dinámica de trabajo es una dinámica realmente sencilla, son de cada tópico, hemos derivado 2 preguntas, una pregunta, de las cuales con el apoyo de todos y a partir de lo que hemos venido discutiendo durante todo el desarrollo, cada uno va a poder contribuir ideas
de acuerdo a lo que allí se presenta. De igual manera, para los que no pueden abrir la aplicación, voy a compartir la primera pregunta por el chat. Y bueno, entre todos pueden ir respondiendo por el chat, incluso pueden también abrir el micrófono y hacer una breve intervención de 1 minuto para hacer más amena la actividad. Así que bueno, envío las preguntas por el chat y los invito a que la puedan leer y a su vez responderla vía chat, o inclusive pueden abrir su micrófono. Bien, por ejemplo, la primera pregunta va relacionada a lo que es el primer tópico que pudimos trabajar, que es cambio climático, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo aprovechamos el enorme potencial juvenil para políticas de restauración de ecosistemas naturales? ¿Cómo pueden estos procesos aprovechar las ciencias tradicionales y ser inclusivos para las comunidades tradicionales e indígenas? Así que bueno, están abiertas los micrófonos para el que quiera participar. Recuerden que es un diálogo abierto y son bienvenidas todas las apreciaciones. Izquierda, una nota adhesiva donde pueden incluso escribir lo que opinen, lo que les parezca conveniente, y automáticamente se va a adherir al papel de trabajo. Si ahora por cuestiones de conectividad y de tiempo no pudiesen trabajarlo, va a quedar abierto para que ustedes en el transcurso del día, incluso hasta mañana es posible, pueden escribir sus apreciaciones. En la pantalla pueden ver, está compartido. Muchas gracias por el respaldo, Dalia. Sí, vemos la pantalla compartida. Y allí van a ver cómo poco a poco se van a ir adheriendo las notas. Ahí está un ejemplo, alguien está escribiendo. Gracias por sumarse, gracias por compartir. Y bueno, ya saben, si quieren hacer alguna pregunta, alguna acotación que consideren relevante, pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema. Era una de las primeras contribuciones. Muchísimas gracias. La podemos ver en pantalla. Dice: la clave es invertir en programas para investigación de personas jóvenes de carrera temprana. Se requiere becas al investigador. Muchísimas gracias por la contribución. Sí, realmente el tema de financiamiento para estos puntos siempre es importante, son claves para los procesos del desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el avance en cuanto a los temas de sustentabilidad, cambio climático y trabajar siempre por un mundo mejor. Otra de las contribuciones que puedo observar, considero que muchos jóvenes están emprendiendo. Ok, no logro ver porque justamente se ha colgado acá. En los procesos de desarrollo tecnológico sostenibles se debe incluir. Bien, muchas gracias a todos por la contribución.
Los conocimientos tradicionales, perfecto, sí, estoy de acuerdo. Además, en el chat también tenemos interacción. Oriana Barrios, gracias por tu participación. Nos pregunta, ¿tienes alguna propuesta de esta economía circular de las baterías y otros residuos en Venezuela? ¿Es posible adaptarlo a nuestra situación país? Una pregunta, con respecto a esto en nuestro país, bueno, el país de donde vengo, Venezuela, actualmente me encuentro en Argentina, ¿sería posible adaptarlo? Sí, siempre y cuando se haga un proceso de diagnóstico inicial para saber cuál es el contexto real y en cuanto a las políticas públicas de relación de ambiente hoy en día. Pero sí, es algo que se puede adaptar porque prácticamente los desechos vendrían siendo los mismos y el objetivo final es reducir la contaminación ambiental por este tipo de residuos. No sé si alguien que esté en Venezuela podría comentarnos algo, cómo ven ustedes el tema de los residuos electrónicos, de los residuos orgánicos, residuos sólidos. Sería lindo poder compartir esa visión, sobre todo para los que nos encontramos fuera de Venezuela. Bien, aquí tenemos otra contribución en los procesos de cultivo, la producción, ay, no logro leer. A ver. Otra contribución de Junior Colmenares en el chat: es necesaria la articulación entre el liderazgo juvenil para poder actuar como grupo de presión y poder promover políticas públicas ecológicamente amigables. Muy buena contribución, muchas gracias. María Luisa Ortega nos pregunta cómo aprovechamos el enorme potencial juvenil para las políticas y restaurar los ecosistemas naturales. Bien, aquí nos dice la respuesta. Primero se debe buscar a jóvenes que estén realmente interesados en el tema. Como consecuencia de ellos, tendremos mayor alcance en todas las estructuras de gobierno. Contar con jóvenes preparados para que sensibilicen y concienticen a otros que deseen sumarse. Muy buena contribución, María Luisa, muchísimas gracias. Realmente sí, estoy de acuerdo contigo. Realmente es despertar el interés en todos los jóvenes, no solamente los que estamos ya en este proceso, porque muchas veces cuesta engancharse e incluso darle seguimiento, sino a todos aquellos jóvenes que están en su proceso de desarrollo, no importa la edad. Toda idea suma, sobre todo para estos procesos de empoderamiento y que puedan llegar a ser sostenibles en el tiempo. Uno de los espacios sería interesante desde la edad temprana comenzar a despertar los intereses y las inquietudes de los niños, porque ellos son la generación relevo y precisamente ya ellos están en una era, en una etapa donde están viendo todos los problemas que están relacionados desde el punto de vista de políticas ambientales y también otro tema importante que no fue punto focal para este diálogo, sino la era de la digitalización. Y es muy importante también tomar en consideración esto y cómo cómo estamos nosotros en cuanto al avance de las tecnologías. Gracias a todos. Tenemos otra contribución que dice: es necesaria la articulación entre el liderazgo juvenil para poder actuar como grupo. Bien, ya con esto podemos pasar entonces a la siguiente pregunta, que es con relación al tópico de circular. ¿Qué políticas requieren en los próximos 5 años para proponer un modelo de economía circular? Acá voy a dejar la pregunta en el chat. Y como bien, la misma dinámica anterior, todos pueden
abrir su micrófono si desean para conversar. La idea también es conocernos. Bien, en cuanto a economía circular, es bueno tomar en consideración que la economía circular hoy en día es una de las propuestas, digamos, más atractivas para poder impactar positivamente a todo lo que ha venido surgiendo y promoviendo negativamente el cambio climático. Y a partir de la economía circular, entonces, se busca despertar el interés de todos los procesos productivos que puedan llegar a ser sostenibles en el tiempo, tomando en cuenta desde que se inicia un producto hasta que finaliza su ciclo de vida productivo. Entonces es importante comenzar ya a conocer qué significa, cómo impacta, cómo contextualizarlo en la realidad histórica de cada uno de nuestros países. De esto, entonces, empoderar a las sociedades civiles y a todo el que haga vida activa en el proceso productivo. Junior nos dice en el chat la inclusión de estos temas en el sistema educativo, es decir, a través del currículo de educación primaria del ciclo diversificado. Sí, es cierto, estoy muy de acuerdo con esto. Es importante fomentar políticas públicas enmarcadas a las nuevas tendencias de los ODS y de la contribución a propuestas para mitigar el cambio climático. Impulsar procesos de producción, nos indican por acá en el Jamboard también, en procesos de producción enfocados en economía circular con incentivos fiscal, reducción, impuestos. Sí, es muy importante eso. Hay muchos países, por lo menos en Argentina, es un país muy fuerte en cuanto a los impuestos. No es mi materia, no soy especialista en derecho. Sin embargo, vivo acá y sí, hay mucha regularización con este tema de los impuestos y lamentablemente nosotros, los ciudadanos de vida común, digamos, si no se nos pone alguna multa o algo así, no actuamos. Entonces, probablemente este tema de los impuestos, especialistas en el tema, abogados que están aquí presentes, nos pudiesen aclarar también cómo lo viven ellos, si eso puede llegar a ser una medida positiva o puede llegar a ser una medida negativa para este tipo de actividades. Si a través de los impuestos se puede llegar a disminuir el uso excesivo de algún producto, entre otros. Recuerden que pueden abrir sus micrófonos, los invito a que puedan unirse al diálogo y, bueno, de alguna manera escucharnos todos. Aquí María Luisa nos dice promover el uso de clasificación de todos los procesos de aprovechamiento de materias como desechos. Ahí estoy agregándolo a Jamboard también. Educación ambiental, política pública, sí, estoy de acuerdo, es muy buena propuesta. Creo que todos deberíamos enfocarnos en eso, en muchos de los casos, sin dejar a un lado las otras iniciativas. Giovanni nos dice que desarrollar iniciativas que permitan a la población joven
acceder al sistema de justicia para exigir el correcto ejercicio de sus derechos. Este tema es muy importante, muy importante, porque muchas veces nosotros como jóvenes, y sobre todo los que no somos especialistas en leyes, se nos hace muy difícil entender cuáles son nuestros derechos y a su vez cuáles son nuestros deberes en todos los aspectos, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista comercial, por ejemplo, entre otras cosas. Yo creo que esto va muy ligado a lo que es un proceso de formación a las comunidades que pueden llevar a desarrollar procesos que sean permanentes en el tiempo. María Luisa, gracias por tu contribución. Te dice: primero, arreglar las leyes ambientales de cada país, que éstas se respeten y se puedan ejecutar. Muchas gracias por tu contribución. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, que sería el tema de combatiendo a la corrupción. Simplemente vamos a presentar acciones, o qué podemos, la pregunta dice así, disculpe, ¿qué acciones propondría para promover un entorno político transparente en tu comunidad y en tu país? Lo pueden hacer en el chat o acá mismo en el papel de trabajo. Y por último, tenemos la pregunta de, colaborando con la juventud, ¿qué acciones se podría potenciar o cómo se podría potenciar los canales de participación juvenil en la toma de decisiones? Esta pregunta va relacionada a la exposición de nuestro compañero Giovanni, y la pregunta anterior, que es combatiendo la corrupción, Alberto Muñoz la pudo desarrollar. Alberto, si te encuentras en sala. Creo que no está por acá. Bueno, de las propuestas que están llegando ahora mismo al chat. Y bueno, ya con esto dejamos abierto entonces el papel de trabajo, y las contribuciones que quieran realizar está abierto. Sí, Dalia, adelante. Está el micrófono abierto para todos. Muchísimas gracias, Yarit. En relación a la primera pregunta, alguien preguntaba si se tenía conocimiento de alguna iniciativa a nivel nacional enfocado en Venezuela que abordara el tema de reciclaje o reutilización de ciertos materiales o recursos. Si bien la iniciativa que voy a mencionar no está enfocada en el reuso, reciclaje de baterías, sí abarca otra cantidad bien interesante de productos, como son los plásticos, vidrio, papel, cartón, entre otros, y es la Escuela de Reciclaje. Es una empresa que tiene aproximadamente 1 año y medio o 2 años ya de funcionamiento en el estado Táchira. Esta empresa, aparte de servir como escuela de reciclaje, porque enseña a la población sobre cómo reciclar, cómo debe ser esa separación de ciertos desechos sólidos, también ha ubicado contenedores para el reciclaje en distintos puntos de la ciudad, lo que incentiva a los ciudadanos a reciclar en efecto, porque allí tienen los contenedores, y los camiones de aseo de esta empresa se encargan de lo que es la recolección de todos esos materiales reciclados. Entonces es una linda iniciativa que les invito a revisar, Escuela de Reciclaje. Yo la he visto por redes sociales y me parece que es el inicio de una cultura de reciclaje muy necesaria en Venezuela. Por la información. Sí, nuestra compañera Oriana preguntaba si había una iniciativa de reciclaje en Venezuela. Y bueno, gracias, de verdad, no la conocíamos. Realmente es importante saber que hay iniciativas de este tipo,
sobre todo porque se crea precisamente la cultura que encamina a un cambio de pensamiento en nuestra sociedad. Bueno, como les dije anteriormente, va a estar abierto el papel de trabajo hasta un par de horas, e inclusive hasta mañana. No sé si estás de acuerdo, Dalia, como para darle tiempo a las personas que estuvieron involucradas para escribir. Sí, Francesca, también puedes hacer tu aporte. Bienvenida, gracias. Ok, muchas gracias, Yari. Bien, mi aporte es muy concreto y es que creo muy importante que se debe resaltar la inversión en la investigación es sumamente importante porque siempre que hay investigación hay innovación y siempre que hay innovación hay desarrollo. Entonces, esa tríada es sumamente importante y también quería destacar la importancia que tiene la educación en todos los ámbitos, en todos los ejes, de manera transversal en las 5 Cs temáticas que se están abordando en el foro. Es sumamente importante la educación de calidad en todos los aspectos, tanto en materia ambiental, en materia ciudadana, para prevenir la corrupción, en materia de alfabetización digital, en materia, bueno, en todas las materias es importante la educación de calidad. Entonces, simplemente era ello, destacar esos 2 aspectos importantes, educación de calidad e inversión en la investigación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera más o menos aportar lo de la economía circular, específicamente cuando hablábamos de que sea norma y no excepción. Hay 2 comentarios que, bueno, que yo leí y me parecía más o menos mi punto de vista. Era lo que decía María Luisa Ortega de primero arreglar las leyes ambientales de cada país. Esto es muy importante porque aquí en Latinoamérica no está, digamos, como bien fortalecido este sistema. Es decir, no es una obligación, sino una opción. El hecho del reciclaje, de la economía, de las empresas privadas, y esto obviamente hace que haya una acumulación de residuos, de todos los materiales, bien sea residuos electrónicos, plástico, vidrios, etcétera. Entonces, cuando se le exige a la empresa privada que ellos mismos hagan una campaña de reciclaje y que aporten a la población y al país alguna solución, alguna salida, entonces obviamente ya esto se vuelve parte de la solución y no del problema. Y por otra parte, lo que acompaña a lo que es la obligación de las leyes, valga la redundancia, es también la educación pública con respecto a la parte ambiental, ¿no? Del cuidado, de la educación desde chicos, que es una también de los aportes que había dicho Junior Colmenares, si mal no recuerdo. Este punto es muy importante porque los chicos desde niños ya se les enseñaría, digamos, el tema del reciclaje, a trabajar con todo esto que más o menos se está implementando en Latinoamérica, pero no fuertemente y no como una materia de obligación. Así como obviamente las materias de nutrición, música y todo esto que hay que implementar, yo considero, es una opinión obviamente muy personal, pero de aporte, es que esto debería estar en el currículo, sí, de los niños y adolescentes. Y obviamente a la universidad, que ya esto ya está un poquito más, digamos, como que naturalizado en la universidad, pero no no en secundaria ni en primaria. Entonces son 2 cosas o son 2 puntos muy importantes. Las leyes que sean obligatorias, ¿sí? Que esto sea obligatorio, que esté discutido en la parte de cada país de Latinoamérica, porque obviamente si hay países
que está como Australia, Nueva Zelanda y otros países, que sí está, digamos, como que obligado al reciclaje en las empresas. Y ya obviamente esto es distinto, ¿sí? La acumulación de residuos es distinto, no, hay una economía circular y todo esto suena más amigable. La problemática aquí es eso, que no está, digamos, como muy estabilizado, ¿sí? Así que bueno, era eso lo que quería aportar. Un saludo y bueno, gracias a todos los que pudieron aportar de alguna manera y las personas que presentaron sus trabajos o su foro, su seminario, es bastante enriquecedor. Saludos. Muchas gracias, Oriana, por tu aporte. Será tomado en cuenta tu intervención. Y bueno, si alguien más quiere hacer algún aporte, cualquiera de los tópicos que fueron desarrollados, bienvenido. Sea algún panelista o sea alguien del público que quiera intervenir, no hay ningún problema. Perfecto, de no tener entonces ninguna otra intervención, podemos decir que hemos dado por concluido este diálogo. Sin antes terminar, primero agradecemos a todas las organizaciones que se hicieron presentes, Juventud Unida en Acción, por formar parte de este diálogo y además de asistirnos en cada uno de los detalles, además a las políticos económicos y sociales, FEPES, Jóvenes Iberoamericanos, Hablo Venezuela, Red de Jóvenes de las Américas, FEDB, y en especial a la Young American Business Trust, que abrió estos espacios de diálogo para que todos los jóvenes de la región pudiesen expresar todas y cada una de sus opiniones. Muchísimas gracias a todos una vez más. Esperemos encontrarnos pronto. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias.